Capítulo 1. Antecedentes. El desastre de Annual, ocurrido en 1921, es uno de los episodios más trágicos y decisivos en la historia militar de España. En este video, exploraremos cómo las fuerzas españolas sufrieron una aplastante derrota a manos de las fuerzas rifeñas en el norte de Marruecos. Analizaremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de esta batalla, que dejó una profunda marca en la historia de España y su presencia en África. Acompáñanos en este viaje histórico para entender los errores y lecciones de este fatídico enfrentamiento. El desastre de Annual fue una grave derrota militar española en la Guerra del Rif, y una importante victoria para los rebeldes rifeños comandados por Abd el-Krim. Se produjo entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, cerca de la localidad marroquí de Annual, situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas. La batalla ocasionó la muerte de alrededor de 11.500 miembros del ejército español, 8.500 españoles y 2.500 rifeños leales al gobierno encuadrados en unidades indígenas. Más de la mitad ejecutados tras rendirse. No se dispone de datos sobre las bajas de las fuerzas rebeldes de Abd el-Krim. Esta derrota condujo a una redefinición de la política de España en la Guerra del Rif, y a una crisis política que socavó los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. El general Juan Picasso fue designado para investigar lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de los militares al mando. En julio de 1922 presentó sus conclusiones en el que sería conocido como el Expediente Picasso, y en las Cortes se formó inmediatamente después una comisión de responsabilidades. Pero el golpe de estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923 dio carpetazo tanto al expediente como a la comisión. Hubo acusaciones de que el rey había instigado el poco meditado y mal preparado avance que propició el desastre, lo que supuestamente explicaría su apoyo al golpe. De hecho, Alfonso XIII amnistió en 1924 al único condenado por los hechos, el general Berenguer. Tras la significativa derrota, la guerra continuó hasta que el exitoso desembarco de Alhucemas de septiembre de 1925 le puso fin. Los combates aún se prolongaron hasta julio de 1927, pero en esa fecha Abd el-Krim se vio obligado a reconocer la legitimidad del protectorado español de Marruecos. El territorio permanecería bajo dominio español hasta la independencia de Marruecos en 1956. Capítulo 2. Desarrollo militar del desastre. Las tropas españolas estacionadas en Annual, y dirigidas por el general Manuel Fernández Silvestre, pretendían avanzar en dirección a la bahía de Alhucemas, lugar considerado clave para dominar el territorio. El 1 de junio de 1921 tomaron el monte Abarrán, ubicado a solo 12 kilómetros de la bahía. Los rebeldes rifeños, liderados por Abd el-Krim, realizaron un contraataque el mismo día, y se adueñaron de la posición y capturaron algunos cañones. En respuesta, las fuerzas españolas tomaron el monte Derriben. Sin embargo, esta segunda posición fue también sitiada por los rifeños y tomada el 21 de julio. Al día siguiente, el ejército español inició la retirada en dirección a Melilla, hostigado continuamente por las fuerzas rebeldes. La retirada fue desorganizada y se convirtió en huida. El general Silvestre murió en circunstancias poco claras, posiblemente por suicidio. Además, diferentes compañías formadas por soldados indígenas se pasaron al enemigo, contribuyendo al desconcierto y el pánico. El contingente español sufrió enormes pérdidas. Finalmente, los 3.000 supervivientes alcanzaron el fuerte situado en Monte Arruit, donde se refugiaron mientras esperaban ayuda procedente de Melilla, que nunca llegó. Fueron sitiados y, después de resistir durante 12 días, acuciados por la sed, el hambre y la falta de municiones, se rindieron el 9 de agosto. Tras alcanzar un pacto con el enemigo, las tropas entregarían las armas y podrían retirarse libremente hacia Melilla. El pacto no fue respetado por los rifeños, que asesinaron a los 3.000 supervivientes una vez desarmados. Sin embargo, hicieron prisioneros a los oficiales para pedir un rescate. El resto de las posiciones españolas pertenecientes al área de Melilla se encontraban aisladas entre sí y fueron atacadas y sitiadas por los rebeldes. Algunas guarniciones pudieron escapar, pero la mayor parte de las tropas murieron en combate o fueron asesinadas por los rifeños tras rendirse. Capítulo 3. Campaña previa al desastre de Annual.
Desde enero del año 1921 el ejército español dirigido por el general Silvestre ejecutó una maniobra de avance progresivo partiendo de Melilla en dirección a la bahía de Alhucemas. Se consideraba esta bahía como el corazón del Rif, territorio habitado por los Beni Urriagel, el enclave estratégico que era preciso tomar para dominar el territorio y acabar con la prolongada guerra de Marruecos que se había iniciado en el año 1909. Las tropas españolas estaban formadas por soldados que realizaban el servicio militar obligatorio, pero contaba también con unidades indígenas naturales de Marruecos, la policía indígena y los tabores o batallones regulares. El armamento consistía en artillería anticuada y escasa, ametralladoras de poca eficiencia, y fusiles Mauser de origen alemán que no tenían mucho alcance, muchos de ellos deteriorados por proceder de finales del siglo XIX, cuando España realizó las últimas guerras coloniales de Cuba y Filipinas. Los soldados estaban pobremente vestidos y calzados con alpargatas. Se les racionaba la comida y la renovación del calzado que generalmente estaban en mal estado. Existía una corrupción generalizada dentro del ejército, que desviaba los suministros destinados a la tropa para beneficio de algunos oficiales corruptos. Entre mayo de 1920 y junio de 1921, las tropas al mando del general Silvestre protagonizaron un espectacular progreso, rápido e incruento. Avanzó 130 kilómetros sobre el Rif en un total de 24 operaciones, estableciendo 46 nuevas posiciones con muy pocas bajas. Solamente hubo 10 muertos y 60 heridos. Ocupó Tafersit, adelantó el frente hasta el río Mekran. Obtuvo la sumisión de las cabilas de Beni Uliksek, Beni Said, Tensaman, llegando a acuerdos con sus cabecillas, ofreciéndoles dinero a cambio de su amistad. Todos en España creían que se alcanzaría en breve la bahía de Alhucemas, logrando definitivamente la pacificación del territorio del Rif. Pero tal ilusión pronto se derrumbó de manera cruenta. El general Silvestre cometió numerosos errores e imprevisiones en su avance. Subestimó al enemigo, no desarmó a las tribus rifeñas cuya lealtad había comprado. Extendió mucho más de lo prudente sus líneas de abastecimiento. Las fuerzas de la comandancia de Melilla se distribuyeron entre nada menos que 144 puestos y pequeños fuertes o bloqueos. A lo largo de 130 kilómetros de zona ocupada, los bloqueos se situaban siempre aprovechando los lugares altos. Pero a pesar de que desde estas posiciones se podían dominar amplias zonas, normalmente no había agua, elemento indispensable para resistir un asedio de los rifeños, lo que obligaba a ir por ella con reatas de mulas periódicamente, a veces a diario con fuerzas tan repartidas y aisladas entre sí no era posible hacer frente a un ataque del enemigo. Las condiciones de vida de los soldados, ya de por sí malas, eran pésimas en estos bloqueos. Así las cosas, en mayo de 1921, el grueso del ejército español estaba en el campamento base instalado en la localidad de Anyol. Desde allí Silvestre esperaba realizar el avance final sobre Alhucemas. Entre Melilla y este campamento había 3 plazas fuertes separadas unos 31 kilómetros entre sí, y en torno a él un anillo formado por otros pequeños fortines, cada uno con una guarnición que variaba entre 100 y 200 soldados. En la costa se habían ocupado las 2 posiciones de Sidi Idris y Afrau, algo más a retaguardia. Hasta este punto apenas se había disparado un solo tiro, aunque se guardaban las distancias con las tribus hostiles, y en las pequeñas escaramuzas que se producían apenas sí hubo algunas bajas. Sin embargo, la posición de Anyol era estratégicamente muy mala. Se encontraba situada en un valle, rodeada de montañas y con accesos difíciles a la retaguardia. Un único camino principal la enlazaba con Melilla, y este transcurría a través de pasos entre áreas montañosas que podían ser fácilmente tomadas por el enemigo, que en consecuencia podía cortar la retirada, y convertir el lugar en una auténtica ratonera, como de hecho ocurrió. Además el general Silvestre había utilizado en la campaña todas las fuerzas disponibles, sin dejar prácticamente nada en reserva en previsión de un contraataque, sobreextendió sus líneas y no aseguró el abastecimiento, de tal forma que la llegada de víveres y municiones podía ser fácilmente cortada por el enemigo. Cometió por otra parte el grave error de concentrar gran número de tropas en Anyol, sin contar con los suministros necesarios para su mantenimiento, por lo que la capacidad para resistir en el lugar era muy limitada. Todo ello era una muestra de la falta de respeto de la oficialidad hacia la tropa alistada forzosamente.
En efecto, la inmensa mayoría de la tropa proveniente de la península se componía de soldados de reemplazo, alistados forzosamente. En cuanto al resto de posiciones, se encontraban desperdigadas, enclavadas en puntos elevados de difícil acceso. No disponían de agua en su interior, sino que había que transportarla casi a diario, a veces a distancias de hasta 4 kilómetros, mediante caravanas de mulas, por estrechos y pedregosos caminos propicios a la emboscada. Además, las instalaciones no contaban con aljibes para almacenar agua, para tener una reserva de la misma por si se producía un asedio. Ni siquiera podían prestarse apoyo entre ellas por las distancias que separaban una posición de la contigua. No es extraño que cayeran una tras otra en poder de los rebeldes, sin opción alguna de resistir un sitio más allá de unos pocos días. Los rifeños defendían su propio terreno del que eran grandes conocedores. Disponían de armas de fuego y estaban acostumbrados a usarlas con excelente puntería, pues las luchas en el Rif entre grupos rivales eran muy frecuentes. Antes de que los españoles llegaran a sus tierras, con frecuencia hostigaban a las tropas españolas mediante francotiradores ocultos en las laderas montañosas. Estaban perfectamente adaptados al clima. Incluso su ropa de tonos terrosos actuaba como un magnífico camuflaje. Eran maestros de la emboscada facilitada por el terreno montañoso. Su líder, Abd el-Krim, pertenecía a la belicosa kabila de Beni Urriagel. Había trabajado al servicio de la administración colonial como traductor. Conocía perfectamente las debilidades del ejército español, y aglutinó a las diferentes kabilas para un ataque coordinado inesperado, que sorprendió por su intensidad a los militares españoles, que no supieron valorar en los primeros momentos la intensidad del movimiento, viéndose desbordados por los acontecimientos. A finales de mayo de 1921, el general Silvestre ordenó que se estableciera una posición en el monte Abarrán, situado en las proximidades de Anyol. Un contingente de 1.500 hombres, al mando del comandante Jesús Villar Alvarado, llegó al lugar la mañana del 1 de junio de 1921, estableciendo apresuradamente una posición apenas protegida por sacos terreros. Al mando de la posición quedó el capitán Juan Salafranca Barrio, cuyas fuerzas consistían en la arca amiga de Tenzamán, unos 200 policías indígenas y 50 soldados españoles. A continuación, Villar con la mayor parte de la columna volvió a Anyol. Aquella misma tarde los rifeños comenzaron el ataque a las 18 horas. La arca de Tenzamán se les unió, así como muchos de los policías rifeños. Los españoles perdieron la posición y la artillería sufrieron 141 bajas, muchos de ellos por disparos de fuerzas que en un comienzo fueron sus aliados. También murieron luchando como leones todos los oficiales de dicha plaza, a excepción del teniente de artillería Diego Flomesta Moya, al que los rifeños dejaron vivo para que arreglase los cañones y les enseñase a usarlos. Negándose a ello, murió en cautividad el 30 de junio. Por todo ello se le concedió a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando de segunda clase. Prepárese para sumergirse en un episodio crucial de la historia, el desastre de Anyol y sus impactantes repercusiones. En este próximo video, exploraremos desde la defensa de Sidi Idris hasta la caída de Anyol, desvelando cómo Abd el-Krim ganó adeptos, y el impacto devastador del asesinato de Monte Arruit. Profundizaremos en las consecuencias históricas de esta derrota épica, el destino de los prisioneros y la controversia en torno al expediente Picasso. ¿Fue el rey Alfonso XIII el responsable? Descubriremos las razones detrás de este desastre, que marcó un punto de inflexión en la historia de España y Marruecos. No se pierdan este relato fascinante y suscríbanse para no perderse ni un detalle histórico. Acompáñennos en un viaje épico a través de los acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. Desde los enigmas de la defensa de Sidi Idris hasta las intrigas del expediente Picasso, exploraremos cada faceta del desastre de Anyol. Descubriremos cómo este evento crucial redefinió las relaciones entre naciones y dejó una huella imborrable en el panorama político de la época. No olvides darle like al video y suscribirte para ser los primeros en disfrutar de este contenido histórico. Únase a nuestra comunidad educativa y reviva con nosotros los momentos más trascendentales de la historia. Si te apasiona la historia, no te puedes perder ninguno de estos videos de la historia de España. Este video es para ti. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad.